Bueno, aquí estamos de nuevo haciendo nuestro programa Como Yo Lo Siento, estamos todas las semanas y hoy era un día un poquito complicado, hasta con la gerencia me dijeron si querés hacerlo, si no, pero estamos cerca y creo que todos se merecen el respeto de que vengamos y más los auspiciantes que nos ayudan para mantener este programa, ¿no? Y además, la semana pasada, en mi querido Club de Estudiantes, encontré a una persona que yo admiro, de los nuevos representantes que han empezado, por lo menos que empecé a conocer en la parte dirigencial del sindicato, y 2 veces lo vi. Pero esta segunda vez, sin querer, me siento en la platea y al lado veo una cara conocida y era el suegro, que ya lo había visto. Y después al lado veo que está este señor. Un señor que tengo la satisfacción de que me prometió, y pese a que me tuvo un poquito cortando clavo, esto es como yo lo siento, yo lo digo, que no me contestaba algún mensajito. Aquí está, Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, está con nosotros. Hola, Sergio. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. No, para mí es un placer enorme. Bueno, primero te quiero preguntar ¿cómo está? ¿Qué se ha logrado en la parte? Ojalá hubiera sido mi secretario cuando yo era bancario, por favor. Claro, vos venís de escuela bancaria, ¿cierto? De Banco Nación. De Banco Nación, sí. Golpeado hoy realmente el Banco Nación, producto de las políticas de este gobierno, y particularmente con un despojo muy fuerte en el último presupuesto que se sancionó en el Congreso, donde se le permite expoliarle directamente al banco 15.000 millones de pesos de su patrimonio para el Tesoro Central del Gobierno Nacional, a 22.000 millones que ya le habían sacado el año anterior. Eso lo pone en una situación complicada en materia de poder cumplir acabadamente su función de fomento, ¿no? Porque dineros que deberían ir a créditos accesibles para generar producción, empleo, trabajo, asistencia a las pymes, a los sectores que lo necesitan a una tasa accesible que no se la dan los bancos internacionales, hoy virtualmente no lo puede hacer a partir de estas decisiones de política económica y financiera bastante equivocadas. Totalmente. Esto fue una de las consecuencias del año anterior o a principios de este año, persona no grata a la gobernadora. Bueno, la gobernadora empieza con un despojo en el caso del Banco Provincia, quitándole derecho a los trabajadores, modificando a través de la ley 15.008 el régimen previsional de los trabajadores del Banco Provincia. Asimismo, también ha habido una política en el mismo sentido de vaciarlo de contenido a los bancos. Cuando uno ve los números tanto del Banco Provincia o del Banco Nación, se da cuenta que no les hace falta un proceso de privatización. Simplemente con políticas equivocadas y erradas empiezan a quitarle patrimonio a la entidad. Es muy bueno por ahí que puedan mostrar como un logro, a lo mejor con visos preelectorales nada más, porque sucede cada vez que hay elecciones, que a muchos ciudadanos que tienen tarjeta, que viven en la provincia de Buenos Aires y que tienen tarjeta del Banco Provincia, le hagan un descuento de hasta el 50% en sus compras en los supermercados si pagan con esa tarjeta, y con un tope de 1.500 pesos creo que ahora. Pero en definitiva es patrimonio que se les trae al banco, y eso tiene sus consecuencias después, ¿no? Totalmente. Se utiliza electoralmente, la gente lo toma como un beneficio y está bien que lo tome, pero nadie piensa en el mediano y largo plazo de las consecuencias de esas decisiones. En definitiva, esto es el mismo 50% del año pasado. Claro. Y el año pasado fue 3 meses antes de la elección, ahora lo adelantaron un poquito. 60% y ahora es lo mismo. Sí, la política es la misma. El año pasado lo hicieron 3 meses antes de las elecciones y el día que pasó la elección, al día siguiente lo suspendieron. Lo suspendieron, ¿no? Claro, claramente tenía un vicio electoral. Hoy, en función de una situación social complicada que está pasando en la Argentina y particularmente sectores importantes del conurbano bonaerense, y ante, creo, el temor de que haya situaciones desagradables, particularmente en las fiestas, avanzan con tratar de dar algún tipo de beneficio. Pero vuelvo a decir, son beneficios esporádicos que tienen consecuencias después. Nadie hace un análisis de lo que impacta en una institución financiera y en sus relaciones técnicas con el Banco Central extraer esto, ¿no? Porque uno podría tener la misma política
Y aparte yo me pregunto, ¿no? El que no tiene una tarjeta de crédito, que no es un ciudadano que pueda tener el 50%, y a lo mejor quien no tiene una tarjeta de crédito es quien más necesidad tiene de tener ese 50% de descuento, ¿no? Quien tiene un plan social, quien ni siquiera tiene un plan social, o el que está haciendo una changa, ese que no tiene una tarjeta, que no es un ciudadano que pueda acceder a ese 50% de descuento. Totalmente, o sea, totalmente. Yo pienso en todo, creo que yo te escuchaba, cada vez te escuchaba, antes de conocernos, yo decía, pero qué claro, con qué transparencia hablabas y era entendible la cosa, ¿no? Y bueno, yo creo que, a diferencia de lo tuyo, que es mucho más difícil, yo creo que acá, por eso el programa se llama Como Yo Lo Siento, ¿no? Yo digo, la gente se pone contenta porque dice, encuentran quizás en un canal que no es abierto, pero encuentran una persona que les dice las realidades que están pasando. Y se lo digo al gobierno y se lo digo, por ejemplo, nosotros estamos muy ligados, tenemos la suerte de que la familia Palazzo haya venido a instalarse en nuestro querido barrio grande 3 de febrero, ¿no? Así que estamos una satisfacción. Y cuando les hablaba para redondear, para que no quede nada en el aire, de la cancha era nuestro querido Club Atlético Estudiantes, ¿eh? Estábamos viendo el partido de la noche ahí, que el domingo... el domingo ustedes juegan. Yo soy hincha Independiente, pero como es el equipo del barrio, voy a ver Estudiantes cuando no juega Independiente. Así que... El domingo a las 5 de la tarde juega Estudiantes también, así que está complicado con esto de los horarios y todo. Pero yo te quería decir, Sergio, ¿cómo puede ser que no haya salvo en tu caso, salvo en el de Moyano, que los demás sindicalistas, aunque les duele lo que yo diga, estén tan callados? ¿Cómo puede ser que le permitan a un gobierno que un pobre discapacitado gane 5.000 pesos, que le quiten la pensión, que no tenga ni siquiera obra social? Porque esa obra social, profe, sí, me lo dicen, me llaman a mí acá, me llaman al programa cuando sale, y me dicen, me quitaron tal remedio, la obra social no nos asiste, nos descuentan 260 pesos por mes, encima les descuentan en una obra social que no existe, claro. De discapacitados debe haber 2 millones y medio de personas. Imagínate la plata que les queda también a ellos ahí. ¿Cómo puede ser que nadie salga en defensa de la gente que está, pero tan inhumanamente manejada, ¿no? Porque es terrible un jubilado que gana 8.000 y pico de pesos y que digan que sacan crédito y que lo van a pagar con la plata que le van a quitar al jubilado y al discapacitado y a los combatientes de Malvinas, como fue ese primer crédito, que nadie se sabe dónde fue a parar. Mira, uno puede empezar a particularizar, y creo que lo que más nos llega a todos seguramente es la situación de aquellas personas que tienen capacidades diferentes, que están sometidas a la ignominia del Estado y a veces a la ignominia también de la sociedad que mira para otro lado. Pero en el fondo me parece que hay que discutir que esto es consecuencia de un programa económico y de un programa político que llegó a la Argentina. Yo podría enumerar 100 cosas por las que vino a tomar el poder este espacio político. Podría decir la caída del salario real, la pérdida de derechos, el crecimiento de la rentabilidad del sector empresario concentrado. Pero en el fondo lo que vinieron a buscar fue a recuperar el empoderamiento que perdieron a mano de los sectores populares durante gobiernos populares. Esto es lo que vinieron a buscar. Es cierto. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, te degradan las condiciones, te quitan derechos, te someten a una situación donde la política económica prioriza lo exterior y no el mercado interno. El mercado interno argentino, bueno, la caída económica en octubre fue 5.5. 5 puntos, sí. Sí, 5,5. 5,6 creo. 5,6, sí, 5,6 fue. Entonces tenés caída del consumo interno, caída de la actividad económica, caída consecutiva, creo que de los meses que lleva Macri, salvo 2 o 3, caída del sector industrial permanentemente. 60% de la capacidad industrial ociosa. Apertura de los mercados para que te ingresen productos que seguramente están subvencionados en su lugar de origen, porque los productos agrícolas en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, muchos de esos productos están subvencionados, tienen subvenciones. Entonces te entran casi con un dumping comercial y social a la Argentina y vos no podés competir. Claro. Entonces tiene que ver con que este tipo de política ha favorecido a los grandes capitales internacionales financieros, que son los que están haciendo su gran negocio en la Argentina prestándole plata,
el famoso... la famosa bicicleta financiera, te traen dólares, los convierten en pesos, compran la LELIC al 75% y al año cambian los pesos por dólares. Antes eran las LEVAC, ahora pasaron a LELIC. Claro, y ahora hacen y las transforman en dólares al año y se van porque no hay... El gran escolazo financiero. ¿Quién va a invertir acá? Claro, entonces en el fondo lo que le pasa a los ciudadanos que tienen capacidad diferente, le empieza a pasar a todos los segmentos de la sociedad. Por eso nosotros... Desde la bancaria, me costó como conductor de la bancaria, nos dimos un gran debate, los compañeros al principio quizá no nos entendieron del todo, pero nosotros les decíamos, es cuestión de tiempo que nos vaya mal a nosotros, porque si al resto de las actividades y al resto de la sociedad le va mal, nos va a terminar yendo mal a nosotros, porque tenés impacto por el avance tecnológico por un lado, por la desregulación de los mercados que te localizan y relocalizan empresas en distintos países de acuerdo a los beneficios que obtienen las grandes multinacionales, y por la propia situación económica. Entonces, si no nos entendemos los trabajadores como una cuestión de clase, que mientras le vaya mal al grueso de los trabajadores nos va a terminar yendo mal a nosotros, equivocamos el camino en los dirigentes sindicales. Y lo equivocamos cuando aceptamos diálogos infructuosos con el gobierno, y esta ha sido mi gran diferencia con los compañeros que integran el Consejo Directivo de la CGT. Cuando se arma el famoso triunvirato y la conformación de ese espacio, a los gremios que estamos dentro de la corriente federal, que uno de los sindicatos que la lidera es la Asociación Bancaria, nos ofrecen cargo para integrarnos, pero no los aceptamos. ¿Sabes por qué no los aceptamos? Porque decíamos dos cosas. Uno, el movimiento obrero tiene que tener un programa, no puede seguir discutiendo, ir atrás de los acontecimientos y discutir lo que pasa. El movimiento obrero tiene que tener un programa como tuvo Huerta Grande, La Falda, los 26 puntos Baldini, las consignas del MTA, y te puedo seguir enumerando. Y que diga con claridad el movimiento obrero qué es lo que piensa en materia de educación, de justicia y salud, y no escaparle al debate político de esos temas, porque si no nos terminan limitando nada más que a discutir lo meramente reivindicativo. Mientras tanto, la agenda la organizan los estados, que está bien porque votamos para eso, pero también la organizan las corporaciones. Y las corporaciones no solo tienen el poder del sometimiento de su propio poder, sino que tienen el poder del capital. Entonces, si el mundo se maneja por tres actores que son los estados, el capital y el trabajo, ¿por qué nosotros desde el trabajo no vamos a generar agenda? Esto es lo primero. Y lo segundo, nosotros decíamos, hay momentos en que no hay grises por los que transitar en la vida de un dirigente. Y sobre todo cuando la derecha accede al poder y de la forma en que lo hizo en la Argentina, poniendo a todos los CEOs empresarios dentro de la estructura del Estado. Entonces, ahí no hay grises que transitar, o se es blanco o se es negro, y este gobierno venía a arrebatarnos derechos, venía a hacer lo que está haciendo, para mí no es ninguna novedad, y deberíamos haber tenido una actitud mucho más firme desde el movimiento obrero, y hoy deberíamos también ser el articulador de la protesta social, porque hay muchos hogares argentinos que la están pasando mal, y creo que ese lugar, por lo menos la estructura orgánica de la CGT no lo está cumpliendo acabadamente. Yo digo, Sergio, que estos son los descendientes de la década infame, de la masacre del 56. ¿Sí? Estos son los nietos, bisnietos y algún hijo te queda por ahí de alguno todavía, de esta época de la dictadura grande que tuvieron. Claro. Estos vinieron por la sed de venganza y para quedarse con todo. Y lo que me extraña es que haya tanta pasividad en ciertos líderes que en determinado momento, cuando tuvieron que hacerlo, no digo que han ido a la batalla, pero salieron a poner puntos sobre la mesa. Y hoy, salvo dos o tres, el caso tuyo, el caso de Moyano, el caso de dos o tres compañeros sindicalistas, después no veo que haya una rebelión contra este gobierno, como decís vos. Este gobierno es aquel que siempre que damos una explicación, es aquel que representaba a 200 o 300 familias en la década infame, que eran los testaferros de los grandes imperios, ¿no? Que trabajaban para ellos. Pero agregale que hoy tienen la posibilidad de que tienen una parafernalia de medios a disposición. Vos sabés que me lo sacaste. Y por otro lado, como si me hubieras leído la mente. Te iba a decir, lo mismo. Te iba a decir, ¿por qué no estás apareciendo en los medios como antes? En algunos sigo apareciendo, en otros no. Porque es necesaria tu presencia, sí. Porque sos tan claro, pero te lo vuelvo a repetir, esto no es por adularte ni nada, porque hemos estado en una casa de una gente amiga, y cuando apareciste a hablar, fue tan claro que había tipos que tenían duda cuando hablaban conmigo, y cuando te escuchaban a vos decían,
No, que claro que yo estoy hambre. Bueno, y así. ¿Sabes lo que pasa? No apareces porque los medios no te llaman. Sí, algunos medios concentrados no les interesa. No les interesa. Claro, Y por ahí también creo que uno no tiene que convertirse cuando es dirigente en panelista de los programas. No, tiene que ir, porque no si no hay que después nada. abrir la heladera, se prende la luz y hace declaraciones a la heladera, ¿viste? Entonces, me parece que uno tiene que dosificar eso. Fíjate que yo le agregaría al correcto análisis que haces, que aparte de los medios también tienen grandes estudiosos de la comunicación social detrás de ellos hoy. Y se han encargado de estudiarnos hasta de cómo reaccionamos nosotros. Sí. Y nosotros estamos varios pasos atrás en esa discusión. Sí. Lograron instalar el famoso tema de la grieta y el odio en la Argentina. Y lo otro que lograron instalar es el pasado versus el presente y el futuro. Mira, si vamos a hablar de pasado, creo que el pasado más retrógrado lo representan ellos a través de lo que decís, son las 200 familias de la oligarquía del 30. De toda la vida. Son los tipos que vivieron de la teta del Estado 40 años, empezando por la familia presidencial. Que de repente se encontraron con la horma de sus zapatos porque apareció en la Secretaría de Previsión Social. Claro, por supuesto. Que le dio vuelta a la historia. Entonces vos decís, si se trata de pasado, el pasado son ellos, no nosotros, los militantes de los sectores populares, independientemente de nuestro origen partidario. Y si hay una grieta en la Argentina, la grieta que hay hoy es entre el que tiene un plato de comida para llevar a su casa y quien no lo tiene. Entonces, me parece que no hay que caer en el falso debate que nos quieren instalar los grandes comunicadores sociales, o los gurúes de la comunicación social y los grandes medios hegemónicos. Acá me parece que hay que pensar en función. El otro día lo decía en una asamblea que habían 4.000 compañeros en el Banco Nación. Yo le decía, yo no soy quien para decirle a ninguno de mis compañeros por quién tiene que votar, porque sería una falta de respeto. Porque todos somos seres inteligentes y racionales. Pero uno piensa que tiene que votar en función de lo que le ha pasado, lo que le pase, lo que presume le pasará. Entonces analicemos lo que te pasaba antes, lo que te está pasando ahora y lo que presumí que te va a pasar con uno u otro gobierno, para tener claro que si permitís que avance este proyecto por 4 años más en la Argentina, olvídate de tus derechos. Así de sencillo. La exposición del presidente Macri ayer cuando lo recibe a Macron, alabando la reforma laboral que tiene a millones de franceses en la calle en contra de esa reforma laboral, te da la pauta para dónde va, donde no haya convenio colectivo, donde el trabajador casi en un pie de igualdad tiene que discutir su salario y sus condiciones de trabajo con una multinacional. Imagínate vos. Sabés que me encanta, Sergio. Pues tenemos que ir a una pausa publicitaria, pero si fuera por mí hacemos un programa de 4 horas, te quedás acá acompañándote acá. Así que vamos a la pauta publicitaria. Y enseguida volvemos para seguir estando con el secretario general de la Asociación Bancaria.